Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso vamos a hablar acerca de la diferencia que hay entre la palabra consciencia y la palabra conciencia. Fijaros que tan solo se distinguen por una S y sin embargo son palabras totalmente distintas. La consciencia se basa en observar el mundo tal cual es, mientras que la conciencia se basa en hacer distinciones entre bueno y malo. La conciencia se basa en fracturar el mundo, en clasificarlo, en no entender que todo lo que existe en este mundo emana de una misma fuente, que contiene ambas polaridades. Las polaridades basadas en la luz, la bondad y todos estos aspectos positivos, y también sus contrarios, la maldad, la oscuridad, etc. Fijaros además que la letra S tiene la forma de una onda senoidal y la energía espiritual siempre se suele representar bajo una onda, como es el caso de el caduceo de Hermes, donde hay dos serpientes entrelazadas y esas serpientes representan la integración de los opuestos. Hay una serpiente que representa la luz, lo celestial, lo masculino, la bondad, etc. Y hay otra serpiente que representa los aspectos contrarios, la oscuridad, la maldad, lo femenino, lo terrenal, etc. Y no se busca matar la serpiente oscura, la serpiente mala. No, porque ambas serpientes representan lo que somos nosotros en sí. Tenemos una mente consciente, luminosa, y una mente subconsciente oscura. Luego, nosotros contenemos ambas polaridades. Estas religiones basadas en la dualidad, que te dicen que tú has de ser muy bueno, que has de ser todo amor, que has de ser todo luz, lo único que obran en tu ser es una división, mediante la cual tú tan solo te centras en la mente consciente y descartas el subconsciente, que es la parte más importante de tu ser. Es la parte que has de explorar, porque ahí, en tu subconsciente, residen todos tus traumas, todos tus demonios, todos los aspectos de tu personalidad que rechazas y desprecias porque te han enseñado a obrar de esa manera. Y aquello que rechazas y desprecias se hace más grande en la oscuridad de tu mente subconsciente. Habrá muchos que dirán, no, es que los que siguen estas religiones basadas en la luz, pues no descartan la existencia del mal. Bueno, aquí decir que en primer lugar, para poder observar la oscuridad y el mal que hay en el mundo, hay que observar la oscuridad y el mal que hay dentro de cada uno de nosotros. No negarlo. Hemos de tener en cuenta que en la Alemania anterior a la Alemania nazi, pues seguramente todos se consideraban muy buenos y aceptaron políticas que quizás de alguna manera les perjudicaron, como sucede a día de hoy con la discriminación positiva. Y estos aspectos siempre se llevan al extremo, porque en nombre del bien se daña a otras personas cuando se supera el término medio.
Y entonces llega el mal, porque esas personas estaban reprimiendo la oscuridad que albergaban en su interior, reprimían aquello que se podía observar como una injusticia, pues porque querían considerarse muy buenos. Pero esa sombra, esa oscuridad que estaba reprimida, salió a la luz cuando vino una persona que les dijo aquello que ya pensaban de forma subconsciente. Pero claro, cuando uno reside en el término medio, no se producen estos extremismos, porque uno tiene bajo control tanto su luz como su oscuridad. Estos extremismos surgen fruto de que uno se cree que es muy bueno. Y entonces, debido a que está comprimido para creerse que es muy bueno, cuando alguien le dice, no, puede ser malo, entonces ¡zas!, viene el extremismo, viene la barbarie, viene la masacre. Todo esto se debe a la estupidez de la dualidad, a la estupidez de creerse muy bueno. Y esto es lo que hacen las religiones que están de moda. Pero aún, incluso, podríamos decir más. Y es que hay dos tipos de budismo. El budismo místico, que se enseña de maestro a discípulo. Ese budismo está basado en la unidad, en la integración de los opuestos. Y hay otro budismo, el budismo comercial, el budismo de las grandes cadenas. Y este budismo afirma que el mal no existe, que el mal es simplemente ignorancia. Con esa afirmación están destrozando toda la tradición hermética, y el hermetismo subyace a la versión B de todas las religiones, la versión B que se ha enseñado a puerta cerrada, de maestro a discípulo. Preguntaros qué significa la palabra hermético. Con toda seguridad ha sido una manipulación, una confusión, porque de esta manera, cuando escuchas la palabra sociedad hermética, no te preocupas por saber qué sucede dentro. Dices, bueno, es una sociedad que está herméticamente cerrada como un tupper, y ahí se queda todo. Pues no, el hermetismo viene de Hermes y de lo que ese arquetipo representa para la persona que se inicia en los misterios. No me gusta hablar de dioses, ni de alienígenas, ni de ese tipo de cuestiones. Me gusta hablar de aspectos que residen en nuestro interior, en base a una psicología antigua, mucho más profunda, mucho más eficaz, que se perdió, o al menos que se ocultó a la gran masa del pueblo. Entonces, como digo, existen dos visiones, la consciencia y la conciencia. Pero sin embargo, aquellos que practican las religiones basadas en la dualidad, como el budismo comercial y la nueva era, dicen ser conscientes, pero no lo son. Son conscientes. ¿De acuerdo? Volviendo al símbolo del caduceo, podemos observar, como decía antes, esas dos serpientes entrelazadas que representan los opuestos. Adicionalmente, en la filosofía taoísta, el símbolo del yin y del yang representan también esos dos opuestos y tienen sus propios atributos, atributos que se han de compensar, de manera que un atributo del yang es un +1, por decirlo así, y un atributo del yin es un -1.
o si preferéis, un atributo del yang es un +1 y un atributo del yin es un -1. El yin es una sombra invertida del yang. Pero observando la figura del caduceo, se puede ver algo más. Y es que si nosotros queremos ver la figura del caduceo como una onda senoidal, ondas que se utilizan para representar la vibración, la energía, también a nivel espiritual, veremos que lo que se representa en ese caduceo, y es una apreciación mía, es que hay dos ondas que se anulan mutuamente, lo que en la ciencia se llama interferencia destructiva, es decir, cuando hay una onda positiva por un lado y hay una onda negativa en fase. Entonces ambas ondas se anulan y se alcanza ese +1 junto al -1, la suma de +1 y -1, que da 0. El 0 es el vacío. El 0 es ese estado de paz, donde no se manifiesta ni los excesos de un lado, ni los excesos del otro lado, ya que nadie quisiera ser sumiso y padecer al abusivo. Tampoco, por lo general, nadie quisiera ser abusivo e ir dañando al resto de las personas. Estos dos aspectos, como otros, son opuestos y nadie desea ser ni una cosa ni la otra. Entonces, de lo que se trata es de alcanzar ese +1 sumado a ese -1, lo cual da 0. Y como digo, eso se puede ver representado en el símbolo del caduceo, con esas dos serpientes. Y claro, como decía antes, la S de consciencia se parece mucho a una onda senoidal, la cual nos muestra una oscilación con un periodo positivo y un periodo negativo. Y si solapas esas dos S's, en contrafase tienes el símbolo del caduceo. De lo que se trata es de alcanzar la justa medida, el término medio, entre un aspecto y su contrario, de cada uno de los aspectos de tu propia virtud, de manera que esa interferencia destructiva no siempre dará 0, pero estará cerca del 0, ya que, como decía antes, el 0 es el vacío, y lo que se busca es el vacío. Y es que en el vacío el ego no puede existir. Es por eso que esta sociedad es tan extremista y busca siempre identificarse con algo, busca identificarse con el oficialismo, busca identificarse con el tema de las conspiraciones, busca identificarse con ser una persona muy amorosa, busca identificarse con ser muy buena persona, con ser muy amable, con ser budista, con ser nueva era, con ser cristiano, con ser de derechas, con ser de izquierdas. La persona siempre busca identificarse con algo externo, con algo que le defina, porque el vacío da miedo. Y eso se debe a que hemos construido nuestra persona alrededor del ego, de las estructuras del ego. Y las estructuras del ego existen porque aquello que nos define genera estructura. Por eso también hay un ego espiritual por parte de aquel que se siente como una ovejita muy obediente del dogma. Y es que uno ha de escapar de todo dogma. Uno simplemente se ha de dedicar a filosofar.
Es decir, uno no debería de tomar como cierto ninguna afirmación. Debería de decir, pues me lo creo en un 50%, en un 30%, en un 60%, en un 70%, porque de esta manera, a medida que vamos avanzando en nuestra vida, la vida nos va enseñando que quizás nuestra percepción no era la más correcta y entonces nuestra personalidad va fluyendo, se va transformando con cada nueva experiencia. Sin embargo, si uno se aferra a las certezas, entonces tal transición es imposible, porque uno se define externamente con un aspecto y ya lo tiene por bandera. Entonces, volviendo al tema de la conciencia, lo que promueven las religiones comerciales basadas en la dualidad, realmente no le encuentro ningún sentido a basarse en la conciencia. Primero, porque nuestra percepción del mundo va a ser en todo momento sesgada. Porque si nos definimos como personas muy amorosas, observaremos aquello que nos rodea en términos de amor y rechazaremos aquello que no percibimos como amor. Pero lo cierto es que si amas mucho algo, yo te voy a decir que es lo que odias con fuerza. Porque cualquier exceso de algo conlleva una sombra invertida. Entonces, cuando tus percepciones del mundo se basan en atribuciones que arrojas sobre tu ser, tu visión va a ser siempre sesgada, va a ser distorsionada. Y es que no nos damos cuenta hasta qué punto estamos condicionados, porque vivimos todos muy juntos unos de otros, apiñados en ciudades, en fábricas. Eso hace que uno tenga que actuar de una manera determinada para no ser señalado con el dedo, de manera que uno ha de negar lo que siente su corazón y ha de magnificar aquello que su corazón no siente. El sentir del corazón es muy dinámico. Cuando no hay dogmas, cuando no hay condicionamientos, el sentir del corazón no se aferra a nada. De manera que, por ejemplo, puede ser que se muera un familiar cercano, como tu padre o tu madre, y que en realidad, pues ello te produzca tristeza en momentos puntuales, cuando alguien te recuerda esa pérdida. Ello no significa que tú tengas que estar anclado en ese sentimiento, y muchas veces uno se ancla en ese sentimiento para demostrar ante los demás que es una persona sensible y que no es una persona frívola. Pero el sentir del corazón, en ausencia de condicionamientos autoimpuestos, es mucho más dinámico, porque a lo mejor alguien te puede explicar algo gracioso y tú reírte, pero a lo mejor no lo haces para encajar en el relato de la persona dolida. Esto sucede con todo. Aquí vemos cómo el amor, que es lo más grande según la nueva era, nos condiciona. Condiciona el libre fluir de tu corazón poniéndote máscaras. Es por ello que no hay que tener a un aspecto por encima de su contrario. Uno ha de estar equilibrado, llegar a ese punto cero, porque si todo emana
del todo, tanto el bien como el mal, como la luz, como la oscuridad, el todo puede ser ambas cosas y sin embargo no puede ser juzgado. ¿Por qué el todo no puede ser juzgado si tiene ambas polaridades? Pues porque no actúa. ¿Y por qué no actúa? Pues porque no está sujeto al paso del tiempo. Nosotros sí que estamos sujetos al paso del tiempo y podemos actuar con bondad en ocasiones y actuar con maldad en otras ocasiones, porque estamos sujetos al paso del tiempo. No estar sujeto al paso del tiempo es como observar a una persona en un banco de un parque que no está haciendo absolutamente nada. Y tú le dices a otra persona, esa persona que está ahí sentada, ¿consideras que es buena persona o que es mala persona? La otra persona a la que le has preguntado no podrá contestar. Te dirá, bueno, si es que no está haciendo nada, ¿cómo lo voy a juzgar? Claro, no se puede juzgar a alguien que no actúa. Solamente se le puede juzgar cuando ese alguien actúa. Nosotros observamos en todo momento el movimiento del péndulo, impulsado por aquellos que manejan el sistema. Tenemos unos partidos de izquierdas que representan el arquetipo del caos y de la madre permisiva, y tenemos partidos de derechas que representan el orden, el padre severo. Y pasamos de la madre permisiva a el padre severo constantemente. Y sin embargo, generamos una adhesión ideológica hacia uno o hacia otro, cuando en verdad deberíamos de entender que los aspectos de la madre permisiva y los aspectos del padre severo, cuando se llevan al extremo, son dañinos y que en verdad deberíamos de buscar el término medio entre ambos aspectos. Y es que a día de hoy estamos experimentando con más intensidad que nunca lo negativos que son estos aspectos cuando se llevan al extremo. Y eso lo estamos viendo tanto con las políticas de derechas como con las políticas de izquierdas. Luego, no deberíamos de implicarnos en estas batallas, más aún cuando se están llevando al extremo y las consecuencias de un lado como las consecuencias del otro lado son igual de dañinas. Y es que además no tenemos prácticamente ningún control acerca de lo que sucede, y menos aún en el estado de conciencia en el que se encuentra la humanidad. Y es que este estado de conciencia no se va a cambiar por el hecho de seguir religiones de masas, ya que estas religiones están controladas por el sistema, de manera que todas las normas de ética y de moral que contienen estas religiones basadas en la dualidad siempre responden a las expectativas del sistema. Y no es nada nuevo, siempre ha sido así. En el pasado se promocionó el cristianismo porque lo que interesaba era una familia fuerte, para que un padre y una madre tuviesen muchos hijos, muchos esclavos para el sistema. Lo que sucede es que a día de hoy somos ya muchas personas en el mundo y el sistema no quiere que seamos tantos. Entonces promueven este tipo de religiones que además nos instan a vivir solos para explorar nuestra espiritualidad.
Y eso, en cierta medida, podría estar bien. Pero claro, podría estar bien si realmente uno siguiese un método, una técnica, o simplemente siguiese el no método, la no técnica. Si uno simplemente se observase a sí mismo sin juzgar. Y el primer juicio empieza dentro de uno mismo. Cuando tú pretendes ser una persona muy buena, muy luminosa, muy amorosa, muy bondadosa, muy generosa, te estás poniendo máscaras. Y te estás poniendo máscaras porque en realidad, por mucho que intentes actuar para hacer todo eso, dentro de ti esas estructuras están activas. Tan solo estás actuando. Es mejor que seas todo eso. Es mejor que no desdeñes tus actitudes negativas. Es mejor que las ejerzas siempre y cuando no dañes a nadie. Y si lo haces, pues no sientas culpa, tan solo siente pesar, porque la culpa comprime el muelle y propicia que más adelante saltes otra vez y con mayor intensidad. Luego, estas religiones basadas en la dualidad tan solo sirven al sistema, tan solo responden a las expectativas del sistema, pero no responden a tu propio crecimiento personal, ya que, como digo, tú debes ser aquello que eres y mientras eres aquello que eres, te has de observar, sin juzgarte. Porque cuando no albergas juicios acerca de lo que haces, la observación en base a aquello que haces llega íntegra a la mente subconsciente, la cual es mucho más poderosa y te entregará una respuesta, te mostrará en qué momento de tu infancia se engendró el trauma que te está condicionando a día de hoy. Pero si tú te basas en la dualidad, te basas en la bondad, te basas en el amor, te basas en la justicia y en todo eso, la información de lo observado nunca llegará a la mente subconsciente de forma íntegra. Entonces, la mente subconsciente jamás podrá brindarte una respuesta en base a la intuición, en base a desvelarte ese momento de la infancia en el que se produjo el trauma. Luego, puedes ser consciente en base a filosofías antiguas como el hermetismo o la filosofía taoísta, o puedes ser consciente en base a el budismo comercial, en base a la nueva era. Yo no he estudiado el budismo místico, que tiene un nombre especial. Os lo dejaré aquí en la pantalla para que lo veáis por si queréis saber al respecto. Pero en cualquier caso, uno debería de buscar en la unidad. En cuanto al hermetismo, hay mucha información. Yo descarto por lo general todo aquello que se base en creencias, en supersticiones, y me centro más en la parte de la psicología hermética. Hay un canal que se llama Revelando el Velo, donde hablan muy profundo acerca de estos temas. Os lo recomiendo como complemento a mi canal, que yo hablo de otras cosas más personales, de cosas que me han sucedido y que considero que pueden ser de utilidad para otras personas. Si retomamos el tema que estábamos abordando acerca de la S contenida en la palabra consciencia y situamos esa S y mientras la conservamos la invertimos sobre su eje vertical, entonces tendremos
una copia invertida y una S sobre la otra S nos dará como resultado un 8. El 8 tumbado es un símbolo que representa el infinito. Pero ¿por qué los matemáticos tomaron ese 8 tumbado como un símbolo del infinito? Pues bien, lo tomaron de la tradición hermética. Ese 8 representa al Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, la serpiente que se alimenta y se nutre a través de su cola. ¿Y qué representa este símbolo? Pues este símbolo representa la creación, la destrucción y la renovación como un ciclo infinito. De ahí viene que tomasen este símbolo como un símbolo que representa el infinito en las matemáticas. Y es que no hay nada externo a esa serpiente, tan solo se puede alimentar de su cola, y el alimento que obtiene sirve para que la serpiente crezca, pero no llega a crecer más, ya que todo aquello que crece es devorado simultáneamente. Este ciclo de creación, destrucción y renovación se puede interpretar a varios niveles. A nivel exclusivamente terrenal, se puede entender observando la naturaleza. Podemos ver cómo un animal nace, se crea, pero más adelante ese animal se destruye porque muere o porque es devorado por otro animal. Pero en ambos casos, su cuerpo no es desperdiciado, sirve como nutriente, sea para el animal que lo devoró, o sea para la tierra, si es que ese animal murió de viejo. A otro nivel superior, podría decirse que representa los ciclos de nacimiento, muerte y reencarnación. Nuevamente, creación, destrucción y renovación. Este ciclo sería infinito y por eso se representa con una serpiente que se muerde la cola, ya que esa serpiente se está renovando constantemente. Otro aspecto más interesante es el hecho que este Uroboros a veces se representa como un caduceo, siendo un híbrido entre Uroboros y caduceo. Esta es quizás la representación más interesante, porque en ese Uroboros caduceo se pueden observar ambas polaridades, ambas fuerzas, la fuerza masculina solar y la fuerza femenina lunar. Y puede ser que todo esto de lo que estoy hablando no tenga ningún sentido, pero tan solo lo hago para filosofar y para discernir acerca de lo que podría ser, porque podría ser. Es más, ¿te has fijado que la S es muy parecida a una serpiente? Y no solo eso, sino que cuando reproduces el sonido S en tu boca, se parece al siseo de una serpiente. Además de lo que ya decía anteriormente, una S se asemeja mucho a una onda senoidal y las energías se suelen transmitir en forma de ondas senoidales. Entonces, quizás hay más de lo que uno se cree y posiblemente la palabra consciencia apareció antes que la palabra conciencia por el hecho de que en la antigüedad las personas sí que la utilizaban de la forma correcta. Personas que practicaban filosofías espirituales, las cuales no hacían distinciones
entre el bien y el mal, sino que entendían que todo lo que existe emana de una única fuente y que, por lo tanto, nosotros, siendo un fractal de esa fuente, de ese todo superior, entonces nosotros también contenemos ambas polaridades y debemos de integrarlas. No debemos pretender ser más buenos, más amorosos, más generosos, más correctos en base a la conciencia, sino que debemos de ser conscientes, porque ser conscientes implica aceptar, integrar y amar ambas partes, mientras que ser conscientes implica amar solo una parte y rechazar la contraria. Y es que en la antigüedad, cuando la palabra conciencia aún no existía, el conocimiento hermético estaba al alcance de todo el mundo. Era algo público, era algo accesible para todas las personas. No obstante, gradualmente, según se dice, llegaron a este mundo personas que no estaban preparadas para entender esos conocimientos. Y fue apareciendo un ámbito que hasta entonces no existía, el ámbito del profano. De manera que al profano se le entregó un conocimiento diferente, un conocimiento sesgado, un conocimiento basado en la dualidad, en el buenismo, en la conciencia. ¿Pero por qué? Pues porque esas personas que pertenecían al ámbito profano por su incapacidad para entender estos conocimientos, no tenían instinto para vivir. Y si una persona no tiene instinto, le has de decir que sea muy buena, que se comporte muy bien, que sea una ovejita obediente y sumisa. Sin embargo, en un pasado parece ser que las personas eran mucho más instintivas. Podían entender que nadie es nada al extremo y que nuestra esencia, nuestra virtud, reside en el término medio para cada uno de los aspectos de nuestra virtud. Y sin nada más que decir, tan solo recordaros que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, ya que YouTube no está notificando mis vídeos, que compartáis el vídeo si os ha gustado, que le deis me gusta y que comentéis, que ya sabéis que vuestros comentarios me dan mucha fuerza para seguir adelante. Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.